Una la que escuchamos por ahí siempre, ahí en la sociedad, y otra la que debería ser la respuesta que está en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios en la Biblia. La pregunta es la siguiente: ¿el matrimonio es libertad o es esclavitud? El matrimonio, para su vida, para mi vida, para cualquiera. Pero hablemos cristianamente, nosotros vamos a hablar cristianamente. ¿Es libertad o es esclavitud? Vio que por ahí se dice que es el club a donde los que están adentro quieren salir y los que están fuera quieren entrar. Eso es un refrán popular, socialmente hablando. Pero hay un dejo de verdad por lo cual los que están dentro quieren salir. Y también por qué los que están fuera quieren entrar. Entonces, nosotros tenemos que partir de una base, y es mi vida matrimonial. Y escúcheme, solteros, viudas, no importa, preguntémonos qué opinión, porque si no ha tenido experiencias matrimoniales, la viuda la ha tenido, los viudos han tenido experiencias buenas o malas, no sé, pero la han tenido. Pero si hablamos de los solteros, de los jóvenes o de las doncellas, como quieran, para las mujeres doncellas, ¿cuál es la opinión que tienen? Si es libertad o es esclavitud. Y yo creo que la opinión objetiva de lo que uno ha experimentado de ver, que nos ha rodeado, incluso aún personalmente, y hablo como cristiano, porque no es sencillo, es una lucha permanente frente a muchas dificultades. Quizá los hijos de un matrimonio cristiano que ha querido agradar a Dios han visto cómo muchas veces el hogar está hackeado por discusiones, por contiendas, y generalmente se le atribuye por la causa del reino. Dice, pero es por la causa de Dios, estamos peleando porque tal cosa, y se lo atribuyen como que lo hacen para defender una posición en el Señor, o sea, por el reino de los cielos sería, y la justicia de Dios, que es por fe. Entonces hay una contradicción, porque si estamos hablando de un hogar cristiano, no debería ser así, pero es. Y esto pasa en todos lados, de una forma o de otra, no importa la magnitud, pero es una realidad, porque es una realidad que parte de una condición que todavía el Espíritu Santo no ha llegado a la raíz. No se ha quitado totalmente la razón por la cual pasan este tipo de situaciones. De todas maneras, nosotros, si estamos guardados por el Espíritu de Dios, es decir, estamos ordenados y posicionados en un sentido profético, en la posición que el Señor nos ha puesto, y hemos encontrado un lugar donde entendemos que es el lugar donde nos tenemos que congregar porque es de Dios, es profético. Estamos guardados de que se nos destroce el lugar. Si puede haber problemas, puede haber dificultades, pero si se están haciendo las cosas bien en ese lugar y no hay transferencia de espíritus raros, permítame, esto es que no haya transferencia de espíritu de fornicación, de adulterio, por ejemplo, ¿verdad? O de repudio en los corazones, que lo encubre a veces un hábito religioso. El hábito religioso encubre todo eso, y entonces parece que está todo bien, pero es sepulcro blanqueado, porque adentro hay un volcán que está clamando, el espíritu está acongojado, el corazón está acongojado, y hay una actitud de desacomodo. No es una posición libre, es una posición de esclavitud. Pero el Señor ganó una victoria. O sea, la gracia que ganó Cristo viene a liberarnos de ese sentir de que el matrimonio es una esclavitud, no es algo libre. O sea, la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero ¿cómo? No libertinaje, estamos hablando bien, libertad. Es una libertad honrosa, una libertad en orden y decentemente, haciendo las cosas bien. Pero cuando ocurren este tipo de contratiempos en los hogares, se pierde el orden y la decencia. Y entonces se entra en la contienda, y entonces eso va generando aspereza,
va generando situaciones que se tratan de pilotear, de llevar adelante de la mejor manera. Hablo como cristiano siempre, ¿eh? Y se sale adelante, pero la reiteración de hechos semejantes por distintas razones va provocando un desgaste, y ese desgaste finalmente pone a los cónyuges o al cónyuge o a los dos o a uno y aún al hogar, a los hijos, en condiciones de esclavitud a muchas cosas desagradables que ocurren. Y entonces preguntémonos por qué hoy esta sociedad no habla de casarse. La institución matrimonial está totalmente desgastada, menospreciada, decaída, vituperada, maltratada, y se habla barbaridades. Esto me llegó a los oídos nada más, de que se está hablando, de que se tiene la idea, no sé cómo, no creo, pero bueno, me llegó a los oídos. Cuando el río suena, de que se habla de que se va a permitir la poligamia o cosas así acá en este país. Y bueno, ya entonces directamente no me extrañaría, ¿no? Pero digo, esto simplemente que me llegó a los oídos. Entonces no, el matrimonio no es una esclavitud, pero se padece aún cristianamente en esclavitud. Es una gran contradicción. Por eso que en este tiempo el Espíritu Santo de Dios tiene que acomodar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo ya ganó el acomodarlo. El Señor, por gracia, ganó solucionar eso. Pero tenemos que quizá abrir una perspectiva personal esto, porque esto es para el hombre y para la mujer, cuidado. Esto es indistinto exactamente para los dos, no para uno sí, uno no, para los dos. Es el tiempo donde el Espíritu de Dios tiene que llegar a la herrumbre de esto que vamos a empezar a compartir. Yo le digo, el matrimonio es libertad. No importa lo que dice la gente del mundo, la gente esta que dice, no te casé. No, se te termina todo, se te termina la libertad. Y bueno, pero eso no tiene la más mínima ni remota idea de lo que es un matrimonio como la gente, en el Señor. Ahora, no piense en el suyo, no piense porque todos tenemos problemas. Estamos hablando a dónde el Señor quiere llevar en este tiempo los matrimonios cristianos o los hogares cristianos. Y le digo que si no fuese Dios le daría tanto trabajo que no sé cuándo terminaría, pero como es Dios, tiene todo el poder y la autoridad para hacerlo en un instante. Pero el tema es que tiene que empezar, y no puede empezar si no imparte la gracia con una comprensión profética de poder empezar a vernos un poco mejor de cómo nos estamos viendo. Entonces yo voy a empezar por leer algo que no es novedad lo que voy a leer, pero no es el tema. Quiero que lo enfoquemos en aspectos, de esto que vamos a leer, a ver si lo podemos enfocar en aspectos un poco mejor que lo que habitualmente se pone o se habla. Allí dice, en el Evangelio de San Mateo, también está en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1-12 de Marcos, y acá en el Evangelio de San Mateo 19, capítulo 19, vamos a leer algo desde el 3 en adelante, unas porciones de esto, no todo. Dice que los fariseos vinieron para tentarlo al Señor y le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Sabe que la carta de repudio que Dios le permitió a través de Moisés dar al pueblo de él era por la dureza de su corazón? Lo que pasa es que se transformó en un hábito y en una costumbre perversa, porque era una manera de cambiar de mujer. Se cansaban de una y cambiaban por otra, y repudiaban a la que tenían y empezaban con otra, del varón. Entonces, por eso le hacen esa pregunta, porque ese fue un tema de... El Señor venía hablando, acá no está, pero obviamente, por eso le preguntaron lo que le preguntaron los fariseos. Los tipos no se descolgaban con cualquier cosa, ellos sabían, habían escuchado, habían llegado a sus oídos lo que el Señor enseñaba sobre este tema,
Y entonces le hicieron esa pregunta, por cualquier causa, o sea, hasta ahí, por cualquier causa, cuando se le ocurría al jefe de hogar, al hombre, repudiaba a la mujer y la cambiaba por otra. Y le dice, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Escuche este lenguaje porque es importante para entender lo que vamos a compartir. Porque el pecado original se condenó en un cuerpo carnal. Así que cuando habla de varón y hembra está hablando de un orden terrenal, del género masculino y femenino, si usted quiere. Y dijo, por esto el hombre, por esto, ¿por qué es esto? ¿Qué es por esto? Porque es varón y hembra, género masculino y femenino. Por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está hablando de naturaleza humana, así que una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y añade esto que está escrito, que dice, por tanto, lo que Dios juntó, mire usted cómo lo expone Jesucristo, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, ¿qué es esto que tenemos que dejar al padre y a la madre cuando nos casamos? Ubique la posición de esta dirección que el Señor hablaba en un orden totalmente terrenal y humano que contiene la parte almática espiritual. Somos cuerpo, alma y espíritu, pero el problema está en este humanismo que tenemos todos. Por eso cuando hablamos de machismo y de feminismo está acá, está en el cuerpo humano, en la parte de la genética de naturaleza humana de hombre y la naturaleza humana de mujer. Así que el hombre tiene que dejar al padre y a la madre y se tiene que unir a su mujer. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos hacerlo esto? Una de las cosas que tenemos que destacar para salvaguardar un poco de comprensión y no equivocarnos y no pensar mal, es decir, no pensar ni machista ni feministamente, es esto. Tenemos que diferenciar el orden, como entró, la manera, el proceso, como entró el pecado original. Tenemos que, por un lado, eso separarlo del orden divino como Dios lo instituyó, que el hombre es cabeza de la mujer. El pecado original, recuerde, entró por la mujer y afectó al hombre. Pero eso no significa de que el hombre es inocente, al contrario, el hombre es cabeza de la mujer, o sea que es más responsable y es totalmente responsable, hablo cristianamente en el Señor, es totalmente responsable por la mujer, el marido de una mujer. Entonces, sin embargo, el pecado original entró por la mujer que fue seducida por el diablo y engañó al hombre. El hombre tropezó en el libre albedrío, siendo cabeza, teniendo la autoridad. La mujer era ayuda idónea, era secretaria, si usted quiere, pero el jefe para decidir era el hombre. Y tomó una decisión equivocada. Entonces, esto lo hago la salvedad por lo que podamos, por lo que el Espíritu Santo me haga decir o por lo que podamos desarrollar, ¿verdad? Que no se piense de que la mujer tiene la culpa, es responsable, no. Si hay alguien que es más responsable de todo es el hombre, el varón, que es cabeza de la mujer y que no lo fue, y si lo fue, tomó una pésima decisión y ocasionó lo que pasó. Así que vamos a salvaguardar eso primero. Entonces, ¿qué es esto de que el hombre, cuando hablamos de hombre, tome género masculino y femenino, tome hombre y mujer? Porque el hombre se casa con la mujer. Entonces, ¿cómo es esto de que el hombre tiene que dejar y la mujer tiene que dejar al padre y a la madre? ¿Cómo se podrá entender? ¿Por qué dice, por esto dejará? Vamos a llevarlo a la trascendencia de lo que significa, ¿no? Porque alguno estará pensando, bueno, se van, vio ese refrán que dice, el casado casa quiere, se van y viven solos. Pueden vivir solos toda la vida.
pero no dejaron ni al padre ni a la madre, en el sentido de lo que significa lo que está escrito, por lo cual está escrito de esta forma y el Señor lo habló y lo puso de esta forma. Dejar significa cortar. Son cadenas que todos traemos. Cuando nosotros hablamos de la maldición del pecado original hasta la tercera y cuarta generación que Jehová visita de los padres hacia los hijos, usted y yo tenemos que ubicarlo de esta forma. Ancestralmente, y bueno, tome su cuarta generación carnal, ¿no? Mi cuarta generación y siga para atrás, vaya a saber, y así retrocede. Pero no es para eso, sino es para darnos cuenta de algo. ¿Por qué habla de una maldición que está clavada y que se pasa de padres a hijos sucesivamente en la carne? Estoy hablando de la maldición del pecado original. Por eso nacemos todos con pecado original. Bueno, esto es porque hay algo que ha pasado que viene ancestral, a donde nuestros ancestros han recibido la incorporación de un carácter, que es el carácter diabólico en obras de la carne, por ejemplo. Es decir, las obras de nuestra carne, por un lado, el carácter carnal, para hablar amplio, la manera de ser que podemos tener, la predisposición que podemos tener a enfermedades que vienen heredadas, van a saber de dónde. Todo eso se transfiere de los padres a los hijos. Ahora, en esto que estamos hablando, va todo junto, ¿eh? No crea que es solamente el carácter, la manera de ser. Por ejemplo, mi mujer es igual a mi suegro. Mi marido es igual a la madre o al padre. No, es más que eso. Igual, ¿por qué? Por el carácter, por las reacciones, por los gestos, por cómo habla, me hace acordar. Bueno, si fuera eso. No, el problema va más a fondo de todo esto. Y nosotros somos una identidad en cuerpo, en alma, en espíritu, la parte emocional, la parte de la salud y la parte económica van todos juntos porque es una persona. Entonces, si yo no corto la maldición que me conecta con mi pasado, con mis ancestros, ¿qué conecto? Dirá, ¿pero qué me va a conectar si se murieron todos? No tengo a nadie. No. Lo que mueven esas maldiciones son los principados, potestades y gobernadores de tinieblas que están manejando como marionetas muchas veces en nuestras vidas. Por eso la palabra habla de una mente que está reprobada para Dios. Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. La gracia de Cristo trae eso de renovarnos, es la herencia de la mente de Cristo. No tenemos el espíritu conforme al espíritu del Señor. Como cristianos despertamos, tenemos unas mezclas, tenemos cosas buenas, cosas malas, tenemos algo de obra a favor, otros a lo mejor en contra. Es decir, venimos con cárceles espirituales, corazones entenebrecidos, afectados por nuestra propia naturaleza humana. Pero le quiero decir algo, tenemos que cortar esa maldición y esa cadena, porque eso se mueve a nivel nación. ¿Se mueve a nivel nación de qué forma? Se mueve a nivel nación en que nosotros formamos parte de una nación. Somos individuos, personas, cristianos, pero nos manejamos, tenemos un hogar, tenemos una actividad, y nos manejamos en una ciudad que está formando parte de una nación que está dentro del mundo. Entonces, las cadenas que nosotros tenemos de maldición funcionan por esas huestes de maldad que están accionando, y entonces nos están transfiriendo toda la predisposición, la manera de ser, la manera de actuar, todas las enfermedades, se lo digo desde así, todas las maldiciones económicas, todas de nuestros ancestros, van a saber de dónde se nos vienen, excepto en la parte que se hubiera quitado por la gracia de Dios, porque nuestros ancestros hayan sido cristianos, hayan orado, el poder de Dios haya ido liberando esa maldición, se la haya ido quitando, y entonces a nosotros nos queda una parte nada más.
La que nos quede, igual se nos viene. Entonces, ¿qué es dejar? Por esto el hombre dejará, porque no me quiero salir, quiero enfocar acá porque el tema es este. ¿Qué es esto de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? Quiere decir que el hombre y la mujer, los dos, tienen que liberarse de cadenas que se le transfieren, que impiden que esos dos se unan. Si bien son una sola carne, y dice ya no son dos, sino son una sola carne, por eso habla Dios de juntar, no habla de unidad. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre, porque para llegar a ese resultado de que sean uno, cuerpo, alma y espíritu, los dos uno, con el Señor y entre sí, es un tiempo. La gracia se tiene que impartir. Entonces, suficiente con que se busque estar juntos y en armonía, para que el Espíritu Santo, en esa armonía es ponernos de acuerdo, y ahí entramos en el tema. Dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés le permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y dice: pero yo os digo, decía Jesucristo, que cualquiera que repudia a su mujer, y hace una salvedad, pero yo lo voy a leer derecho y después le digo la salvedad para que no se interrumpa y se pierda. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Ahora, ¿cuál es la salvedad que hace el Señor? Porque está hablando y enseñando sobre el divorcio. Dice: salvo o excepto por causa de fornicación. Entonces está poniendo una excepción, la única, y que aún así eso se tiene que manejar realmente bajo la dirección de Dios, porque no se trata de un desliz que puede tener una persona eventualmente que está mal, no, por favor, vamos a entenderlo. La infidelidad Dios la aborrece, es un pecado el adulterio, pero dejemos eso, vayamos a que al menos, y estoy hablando como cristiano, al menos haya la intención de llegar al resultado, y que por algún tipo de debilidad que tiene que ver con el espíritu de fornicación, las personas, ¿verdad?, pueden haber tropezado en virtud de la condición en que se encuentra su hogar. Su hogar se encuentra mal, ha tenido conflicto, no es excusa, pero a lo mejor en su debilidad la persona incurre en una tentación, el diablo le pone la tentación y tropieza en una infidelidad. Eventualmente está mal, se tiene que arrepentir, pero una situación de esa no genera, no vamos a entrar en eso, ¿no?, porque cada caso es un caso, no puede generar una causal de divorcio. Ahora, si es algo consuetudinario, permanente y sistemático, a donde la persona tiene amantes permanentes, es otra cosa. Bueno, ese no es el tema. Yo quiero que sigamos leyendo lo que dice la palabra, que es necesario que la leamos, en la primera de Corintios. Usted sabe todo esto, lo ha leído muchas veces, que habla de problemas del matrimonio, pero yo quiero llevarlo a un punto de esto. Dice, bueno, acá San Pablo era extremo, dice: bueno, le enseña al hombre no tocar mujer, pero mire por qué lo dice: pero a causa de la fornicación. La fornicación es un espíritu que opera en el hombre y en la mujer. Cuando no tiene el don de continencia, tanto el hombre como la mujer tienen una lucha. Estos son los solteros, las doncellas, puede ser la viuda, pueden ser los casados, que en ese caso sería adulterio, o sea, la apretada para poder adulterar teniendo amante. Pero esto lo tienen todo. ¿Por qué? Porque el pecado original abrió una brecha. ¿Para qué? Para generar una situación de repudio. Para que el repudio sabe lo que, se lo vamos a hacer fácil, sabe lo que significa cambiar a un cónyuge por otra. Es decir, se cansó de su mujer, se cansó de su marido, entonces lo vamos a cambiar. Usted dirá: ¿cómo que lo va a cambiar? Claro, porque se va gestando una condición interior.
la persona empieza a pensar, empieza a maquinar, empieza a autojustificarse, empieza a ver verdades, realidades, y entonces empieza. Eso, apenas hace ocasión por algo, allí va a estallar, dice, ha visto, y toma ocasión, y la persona sale disparada a la infidelidad. Estamos hablando de matrimonio, en este caso es adulterio. Así que por causa de la fornicación el Señor dice no, cada hombre, cada varón tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Pero añade otras cosas que hay que tener en cuenta y dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y dice esto que vamos a leer hay que darle el sentido que significa que es correcto. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino que la tiene el marido. Y después dice, y el marido tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino que lo tiene la mujer. Y después dice, y le da la explicación, no os nieguéis, por esta razón que hemos leído, el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Pero, ¿qué es esto de que la mujer y el varón, ninguno de los dos tenemos potestad sobre nuestro propio cuerpo, sino que lo tiene, en el caso del varón, la mujer, y en el caso de la mujer, el varón? ¿Qué será eso? ¿Qué es tener? Es una afirmación como consecuencia de la desobediencia. Significa que algo pasó en la creación, algo ocurrió por esa desobediencia, y Dios condenó ese pecado original en un cuerpo carnal que opera con ese espíritu, que es un espíritu de fornicación. Pero hay algo, el repudio que es una sensación interior de desgaste, de cansancio, de querer cambiar al cónyuge por otro porque me tiene cansado, me hartó, me hastió. ¿Qué es esto de que yo no tengo potestad sobre mi propio cuerpo? ¿Sabe lo que significa eso? Significa que yo no tengo el poder de Dios, vamos a ver críticamente, en mi vida, para poder someter mi voluntad a la voluntad de Dios y tener la honra de Dios, que viene por madurez y edificación, de poder ser cabeza, hablo como varón, de mi hogar, cabeza de la mujer. No la tengo. Es decir, ¿por qué no la tengo? Porque el varón quedó reducido por el pecado original y entonces quedó esclavo. Quedamos, tanto la mujer no tiene potestad. Bueno, eso significa machismo, que el varón quedó en esa condición. Y la mujer, que es lo mismo, significa que no puede tener la autoridad en la posición crística de ser la ayuda idónea, sino que lo que ganó es un autoritarismo y un enseñoreamiento hacia el varón. No acepta que el varón pueda instruir o pueda contener si lo hace bien, ¿no? Porque el varón es machista y se enseñorea permanentemente. Entonces, el machismo es querer dominarle la voluntad a la mujer para que haga lo que la persona quiere hacer. Y el feminismo es que la mujer quiere que el varón haga lo que ella quiere. La forma que toma, la amplitud que puede tener puede ser muy variada. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es tomar una posición básica en esto de comprensión, porque es allí a donde se nos meten los problemas. Usted piense que la mujer no se quiere someter más. O sea, su naturaleza humana tiene ese germen de repudio que lo pasa por una condición de que tiene que pasar por el esquema de valoración que la persona tiene, hablo como cristiano, tiene respecto del ideal que piensa que el marido tiene que ser. El marido tiene que ser de esta forma porque aún a veces lo puede pasar por la palabra, pero más que pasarlo por la palabra, que puede ser religión. Muchas veces se estructura un concepto en el logo de la palabra que se pasa por un espíritu
espíritu religioso que lo único que hace es repudiarlo más, porque lo rechaza más, porque la persona quizás, esto está en la misma palabra, después más adelante, no sé si lo leeremos, cuando uno de los dos no es creyente, pero entonces lo que hace es fastidiarlo más a la persona, y al final lo único que logra es complicarse la vida sola, y termina los dos en repudio, porque la persona repudia al marido porque no es creyente o porque no está entendiendo lo que la persona entiende, y el marido la termina repudiando porque lo hartó tanto, llenándole la cabeza con un montón de afirmaciones que pueden ser verdad, pero que no es la manera. ¿Por qué? Porque primero yo tengo que zafar de mi esclavitud. Es decir, tanto el varón como la mujer tiene que zafar de una esclavitud. Cuando leímos ahí que no se niegue el uno al otro, justamente tiene que ver porque yo no me siento libre con mi cónyuge si yo no estoy bien, y para estar bien tengo que estar complacido. Yo tengo que estar complacido. Yo tengo gustos, tengo criterios, tengo manera de pensar, de sentir, de actuar. Entonces yo estoy supeditando mi conducta respecto de mi cónyuge según cómo me trata. Si me trata bien, si me entiende, si pasa porque me está entendiendo, si hace lo que me parece que debería hacer, entonces yo así lo trato bien o lo trato bien. Si no, me siento mal. Pero la palabra no dice eso, dice que no hay mérito en amar al que le ama, o saludar al que le saluda, o bendecir al que le bendice, sino que el mérito en el amor de Dios es sobrellevar. Al que no le saluda, salúdalo igual, al que no le ama, ámele. Es decir, Dios le está poniendo el sentir de un carácter que sale de un corazón de Dios, que no es el que tenemos nosotros totalmente mezclado. Entonces, todos nosotros llegamos al matrimonio ligados a nuestros ancestros. Es decir, que podemos irnos solo a la punta de una montaña, vivir solo, alejados de nuestra familia biológica, pero eso a nosotros no nos libera de las cadenas. O sea, se nos van a transferir todo lo mismo. Y aunque no veamos más a nuestros padres, es muy posible, si lo hemos conocido a los padres de la mujer y del varón, que cuando avancemos en la edad nos parezcamos cada vez más a ellos y suframos las mismas consecuencias, padezcamos la misma dolencia, tengamos el mismo carácter, tengamos las mismas actitudes, si es que el poder de Dios no nos cambia, nos libera y nos restaura. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque yo no soy dueño de mi cónyuge, ningún cónyuge es dueño del otro. Cuando dice que ni el hombre ni la mujer tienen potestad o poder sobre sí mismo, significa que el otro está ejercitando un poder fuera de orden, pero no importa, porque es el pecado original, un poder sobre de mí. Lo está ejercitando, lo está desarrollando, porque quiere ser dueño de mi vida, quiere manejar mi voluntad, quiere lograr algo, por más que lo que está logrando sea algo loable, más si hablamos de cosas cristianas, no mejor, quisiéramos ver en nuestro cónyuge algo que no podemos ver todavía, pero no lo llevemos no hablemos religiosamente, hablemos cristianamente, espiritualmente, en el Espíritu de Dios, en verdad y espíritu, en carácter cristiano. Nosotros tenemos que tener cuidado porque nadie es dueño del otro. Si yo quiero dominar al otro, le estoy ejercitando, soy un esclavista. Quiero esclavos, quiero personas que hagan lo que yo quiero que hagan. Le digo así para que vaya entendiendo. Si no hacen lo que yo creo que tienen que hacer, yo me niego a ellos. Y en la parte carnal estoy hablando, lo hemos leído. Entonces ejercito lo que se llama un repudio. Está mal, si soy cristiano está mal. No hemos leído todo, pero por eso el Señor le hicieron a los discípulos la pregunta, pero si esa es la condición del hombre, no conviene casarse. Cuando decía, algunos nacen eunucos, otros lo hacen los hombres y otros se hacen por el reino de los cielos. Significaba que hay momentos, ¿sabe lo que es el eunuco? No tiene que tener ningún vínculo carnal con nadie si usted está peleado con su esposa. Si se separa, reconcíliese. Si es que no hay infidelidad sistemática de la otra parte, estoy hablando.
Entonces, me la tengo que aguantar. ¿En qué sentido? Y o me reconcilio, o oro a Dios para que me ayude y me saque el ser apretado por el espíritu de fornicación que tenemos toda la carne, salvo que tenga don de continencia, porque eso a mí me pone mal, eso a mí me pone peor con mi cónyuge, porque no tengo el vínculo carnal, porque la palabra me lo está decretando, estoy infringiendo lo que está escrito, y entonces voy a sufrir la consecuencia de infringir lo que está escrito. ¿Por qué? Porque la tiniebla me toma ocasión de eso y me dice, ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Pelearme con mi mujer? ¿Violar? ¿Entiende el término? Mi mujer, estamos hablando bien. Porque la estoy violentando, porque no quiere saber nada, porque está peleada conmigo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y tengo que orar a Dios y aguantarme, y orar para que cambie la condición, reconciliarme, buscar la manera, que haya una liberación. Pero el concepto que tenemos que entender es la esclavitud, que ahí quería llegar. Nosotros tenemos que admitir que los primeros esclavos de nuestro propio límite carnal, que nos atan nuestra concupiscencia y que atan nuestro afecto natural a la necesidad de ser satisfechos en los gustos que nosotros tenemos como ideal de nuestro cónyuge, somos cada uno de nosotros, usted, yo y cualquiera. Así que nosotros somos los primeros esclavos de nuestro propio límite que tiene gusto, criterio, y entonces queremos manejar en un sentido esclavista. Transmito la esclavitud que tengo, que me ata y que me aprieta, se la transmito a mi cónyuge para manejarle la voluntad, o sea que la estoy obligando, la estoy presionando, de tal forma que la persona está sintiendo que es una esclava de mí. O yo siento que soy un esclavo de mi mujer, según para los dos es lo mismo. Entonces, esto es delicado, porque es la condición de todo el género humano. El género humano lo arregla fácil porque entra a adulterar, guarda a veces las apariencias, no se separan, pero cada uno hace la suya, el tipo lleno de amantes, la mujer lo mismo. No, estamos hablando cristianamente, estamos hablando bien. Acá, por causa de las fornicaciones, cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su propio marido, acá no hay otra. Entonces, esa es la condición de saber que yo no puedo llegar al matrimonio. Yo no voy a leer todo porque eso no va a ser muy largo. Hay aspectos que dice, por ejemplo, cuando el marido o la mujer no son creyentes, que tienen que, si aceptan vivir juntos, el creyente santifica a los hijos, o sea, no hay que separarse a pesar de que no es creyente. Ahora, si el no creyente se quiere ir, hay que dejarlo ir, dice, porque usted no sabe si se va a convertir, entonces usted no puede estar atando a nadie que no quiere. Y está hablando de alguien que no es creyente, esto que está dicho acá, está dicho por San Pablo en la 1 de Corintios. Pero yo quiero seguir avanzando en esta línea que vamos, no en eso, sino que tenemos que entender que nuestro afecto natural está atado y tiene esclavitud a nuestros criterios, que hace de que repudiemos a nuestros cónyuges. Ya me tiene cansado, no me gusta esto, siempre lo mismo, se parece a mi suegra, se parece a mi suegro, pero hace lo mismo, hasta lo mismo, lo que sea. Basta, porque eso está denotando que en vez de hacerme a Cristo, me estoy haciendo a mis ancestros. Hay algo que me está faltando, que es la impartición de la gracia, para que el poder de Dios me vaya cambiando. Pero lo que el Espíritu de Dios me destacaba y me hacía hincapié es la necesidad de que acá adentro nos caiga, como se dice vulgarmente y prácticamente la ficha, y nos demos cuenta de que no podemos dominar, no podemos esclavizar la voluntad de nuestros cónyuges. Y hablo cristianamente, y más si los dos son cristianos, sino que tenemos que incrementar el poder de Dios en cada uno de nosotros, cada uno con el Señor, para que entonces el poder de Dios me vaya cambiando a mí y yo tenga el poder o la potestad en el Espíritu de Dios, en Cristo, de poder sobrellevar en el amor de Dios toda condición que no sea la óptima, hasta
que las cosas lleguen a una armonía y se siga rumbo a la unidad finalmente. Acá dice esto en el versículo 20 de lo que estamos leyendo de la primera de Corintios. Cada uno en el estado en que fue llamado, así se queda en ese estado. Dice después, siendo esclavo, siendo libre, pero no es eso, voy a seguir a donde tenemos que, la línea del tema. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, o sea, somos libres en Cristo. Y asimismo, el que fue llamado siendo libre es esclavo en Cristo. Esclavo en Cristo libremente. Eso lo hemos hablado una vez. Fíjense, nos compró por precio de sangre, somos esclavos pero por algo bueno. El concepto de esclavitud, por eso le decía, el concepto de esclavitud en un sentido humano y carnal es pésimo. Porque es pretender que la persona haga lo que usted quiere, lo tiene a su merced, a sus pies, y usted es un esclavista. Que si la persona no hace eso, lo castiga. Usted verá cómo lo castiga. Y sí, en el caso del matrimonio se niega, le da la espada, chao. Hasta que no haga lo que yo quiero, hasta que no cambie esto o aquello. Bueno, está bien, si hay que cambiar, la persona tiene que cambiar, pero lo que yo tengo que hacer es orar para que el poder de Dios acelere los tiempos, acorte esa aflicción de la carne, como dice San Pablo acá. Por eso San Pablo decía lo que decía. Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos del mundo. Nosotros decimos que no tenemos que esclavizar a nuestros cónyuges. Nuestros cónyuges, varones y mujeres, esto es cualquiera de los dos, no tienen que sentir que son esclavos de nosotros, el otro cónyuge. Mi mujer, su marido, no puede pretender que se haga su perfecta voluntad, que entiende que es de parte de Dios, sino que tiene que decir, tomar la autoridad como cabeza, pero dejar que a donde está el Espíritu Santo está la libertad. El Espíritu Santo de Dios no viene a cortar cabeza, no viene a condenar, viene a cambiar. El problema es que nosotros queremos cambiar lo que Dios tiene que cambiar. Porque en nosotros surge ese germen, el germen de que tengo que ejercitar mi machismo o mi poder o mi potestad para controlar a mi mujer que no hace lo que le digo. Como no hace lo que le digo, entonces yo me vuelvo loco. Y entonces ejercito hasta violencia, porque es algo que me descontrolo, porque pasa. Es un espíritu que está en el hombre y quiere violentar a la mujer de distinta manera, porque lo que pretende es ver que hacen lo que dice. Y la mujer lo mismo, quizá a lo mejor no ataca con violencia, pero tiene su firmeza, tiene su frialdad, toma decisiones y dice, ajá, le corto el rostro, como se dice, hasta que no haga lo que digo, le doy la espalda, se terminó. Que es lo mismo. Ejercita, quiere obligar la voluntad del hombre, y a veces los cristianos, porque saben lo que dice la palabra, que dice un hombre para cada mujer y cada mujer con su marido, y entonces dice, no puede ir con otra, no puede ir con otro, así que o hace lo que le digo o se la va a tener que aguantar. Claro, pero eso es un criterio totalmente humanista, perverso. Eso no es de Dios, eso es pretender nosotros manejar una situación que solamente la cambia Dios. Todo eso está mal. Por eso que lo más difícil que hay en el matrimonio es poder llegar al resultado libre de infidelidades, que es posible desde ya. Esto no es que decir, bueno, no, al contrario. Pero es difícil, es muy difícil, porque es por la tendencia que hay a las contiendas, a los criterios, la tendencia de la mujer que ahora quiere manejar la voluntad del varón. Por eso le dije, entró por la mujer y sedujo al varón. Ese es el orden de la entrada del pecado original. No la responsabilidad de la mujer. El varón es más responsable porque se dejó envolver.
Pero ¿qué pasa en el varón ahora? Y el varón quiere corregir ese trauma y dice, tiene que sujetarse y quiere doblegar la voluntad de la mujer. Y cuando no está de acuerdo, aún en cosas que cree que tiene razón, ejercita un autoritarismo que es machismo y no se puede impedir porque es algo que surge, está mal. Y genera las situaciones que se vive habitualmente en los hogares cristianos al día de hoy. Por eso que tenemos que tener el cuidado de que el Espíritu de Dios en su gracia nos vaya cambiando. Dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Por eso en el club los que están dentro quieren salir, quieren dejar el hogar, quieren liberarse, no quieren ser casados. Acá dice, no procures soltarte, porque Dios le da la salida, porque el Espíritu de Dios da la salida. La salida es una transformación en los dos, no en uno, en los dos. En los dos. Ahora, de lo que a mí respecta y lo que está a mi alcance, de lo que a mí depende, yo estoy disponible para eso. Los cónyuges, cuando son cristianos los dos, tienen que estar disponibles para eso. Si hay alguien de los dos, como está ahí escrito, ¿verdad? La palabra que le decía San Pablo por el Espíritu Santo, que no es creyente, bueno, hay que orar para que despierte y se convierta. Si consiente en vivir, y Dios lo permite, y yo soy cristiano, yo tengo que creer que va a despertar, no que se va a ir. Porque ahí dice, si se quiere ir, tenés que dejarlo volar. Porque no lo podés retener, porque no sabés si se va a convertir. Entonces hay que orar para que se convierta. Eso es. ¿Estás libre de mujer? No procures, y acá quiero entrar en la palabra esa, no procures casarte. Los solteros, las viudas. ¿Estás libre de mujer? Dice, no procures casarte. ¿Qué es esto que está recomendado? No procurar. ¿Qué es eso? Después sigue diciendo, si te casas no peca, si la doncella se casa no peca. Pero dice, los tales tendrán aflicción de la carne, que es lo que estamos compartiendo. Y dice San Pablo, y yo se lo quisiera evitar. ¿Qué es esto? De que no procures casarte. Los que están libres. ¿Qué es eso de no procurar casarse? ¿Cuál es la posición de un cristiano, soltero, viudo, libre? No importa, que está libre. ¿Cuál es la posición? ¿Qué es no procurar? Porque acá esto es lo que quiero destacar un poco, una reflexión breve. ¿Qué es no procurar casarse? ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Qué quiso decir el Espíritu de Dios? Significa que si yo me estoy quemando, porque después lo dice más abajo acá, dice, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y también dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Mire para qué, para ser santa, en cuerpo como en espíritu, guarda, en cuerpo también como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Qué es eso de que tanto el varón como la mujer tienen cuidado de las cosas del mundo y de agradar al cónyuge? ¿Qué dice el mundo? La educación, la cultura, las tradiciones que se nos han impartido, que se nos han infundido, los medios, la sociedad. ¿Qué es lo que hace nosotros? Pone hábitos. ¿Sabe que las masas, y eso aplica en los medios, para lograr el manejo de las masas, se hacen a los hábitos? Tanto insisten que lo van convenciendo y van cambiando de opinión. Entonces, el casado tiene que velar porque tiene que trabajar, tiene que buscar y procurar sustentar el hogar. Hoy trabajan los dos, no hay problema. Por eso también habla de la mujer, es lo mismo, procura agradar al marido. Claro, pero llegan, ¿qué es lo que pasa? Llegan a la casa. Antes era más sencillo, porque la mujer estaba en la casa. El que salía a trabajar era el hombre. Pero ahora trabajan los dos. Yo no digo que no trabajen los dos, yo lo que le estoy diciendo cuál es el problema. Entonces, esta sociedad pone hábitos. Deje de trabajar usted. El Señor me dijo que tengo que dejar de trabajar. Bueno, ¿estás seguro? ¿Por qué se dice? ¿Vos estás seguro? ¿Sabe la cantidad de que hasta hace poco estuve hablando con una persona
persona que por 3 veces cometió el mismo error. Es la última, ya, ¿no? Pero bueno. Después se encarga Dios, ya se está encargando. ¿Pero por qué? ¿Estás seguro que tenés que dejar para servir a Dios? Dios te mandó, Dios te ordenó, Dios te ¿de qué va a vivir? ¿De los diezmos y de la ofrenda? O sea que te vas a transformar en un vividor a costa de los diezmos y de las ofrendas. Así que te vuelves loco si no te ponen los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque dejaste de trabajar. Deje de trabajar. ¿Qué pasa con el otro cónyuge? Que sería la mujer. ¿Qué le va a plantear? Le va a plantear, bueno, tenemos que comer. Vos dejaste de trabajar. Yo estuve de acuerdo, pero estuve de acuerdo porque vos lo dijiste. En realidad es porque vos lo dijiste, no tanto porque estaba de acuerdo. Pero bueno, quizá infundido por el mismo espíritu religioso y el mismo anhelo de tener a lo mejor el trabajo para Dios, dejaron de trabajar. Y hoy tienen un problema porque no tienen ingresos quizá. Y entonces, ¿qué hacen? La costumbre es agradar a la mujer. La mujer necesita ser cubierta en sus necesidades. La necesidad es tener lo necesario, los hijos, la casa. Que usted haga lo que la sociedad dice que usted tiene que hacer. Si usted tiene que dejar, le doy un caso extremo porque es el ejemplo de los ejemplos, pero esto pasa cuando a usted le va mal, que no consigue trabajo, o cuando usted viene maltratado en el trabajo y no le alcanza la plata. ¿Qué me va a decir que su casa está contenta, que su cónyuge está contento? ¿Qué va a estar contento? Le traslada todo el fastidio y usted se pone mal porque usted sabe que la costumbre de la sociedad, que las cosas del mundo dicen que usted tiene que ganar el pan con el sudor de su frente, y le golpea la puerta y le cierra la puerta en la cara. Entonces todo eso va a la casa. Usted está tratando de agradar a su mujer. Humanamente todos los movimientos perfectos, pero hay que hacerlo. Y la mujer lo mismo. La mujer, si realmente es una doncella, tiene ventajas. Todas las ventajas tiene. Todas las ventajas. Pero bueno, si se tiene que casar, cásese. Nomás no se equivoque. No se equivoque. Pero dice que la casada, de eso estamos hablando, tiene cuidado de las cosas del mundo, o sea, tiene que hacer lo que los hábitos sociales de esta sociedad, de este mundo, dice que tiene que hacer. Hay que mandar a los chicos a la escuela, está bien, no digo que esté mal. Hay que comprarle ropa, hay que hacer la comida, hay que velar por esto, hay que correr para acá, hay que correr para allá. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa? Se cansa, se fatiga. Se cansa y se fatiga y se pone mal. Entonces viene el marido y se lo va a tirar en la cara. Y si no se lo tira de frente, lo está gestando acá adentro. ¿Por qué? Es una situación de repudio que después va a explotar. En los dos va a explotar. Por eso dice que San Pablo quería evitar, quédese así como está, si está soltero o está viudo. Porque es aflicción de la carne. Todo esto, y hablando como cristiano, no es que se destrozan los hogares, el Señor no lo va a permitir. Pero hay que superar conflictos que son límites extremos. Y la persona que está tallada en un humanismo, con una manera de pensar, sea varón o mujer, que le han infundido con conceptos que sabe que el esposo, o sea, que el marido tiene que ser de cierta manera, y el esposo sabe que la mujer tiene que ser de esta otra cierta manera, y no cumple por alguna razón esas expectativas, problemas en puerta. ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad? Entonces, miren, ¿qué es esto que le dije? Entonces, no procures casarte. ¿Cuál es la posición de los solteros, de las viudas? ¿Y por qué San Pablo decía, traten de posicionarse en Cristo, traten de posicionarse, su voluntad en la voluntad del Señor? Traten de que la gracia se le imparta para que ustedes, si están apretados por espíritu de fornicación, si ustedes tienen conflictos en los hogares, si usted no puede controlar a su mujer o a su esposo y no le gusta cómo es lo que hace o no le satisface la manera de ser, las caras que pone, las conductas que tiene, y encima no le tire la religión encima porque es peor. Entonces, eso trae aflicción de la carne, trae situaciones límites y extremas que hay que enfrentar en el amor de Dios. Pero resulta
que nuestro afecto natural, y estamos hablando como seres humanos, porque no separe, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, varón y hembra, dice, estamos hablando de las consecuencias del comportamiento del género humano y de los cristianos, que tenemos una parte almática espiritual, pero somos seres humanos, también la parte carnal. Tenemos nuestro afecto natural en un límite que nos ata a criterios y a gustos. Entonces, nosotros tenemos que saberlo esto, porque tenemos que ser liberados, tanto el hombre como la mujer. Vio que cuando se casa dice que le va a ser fiel en la abundancia, en la escasez, en los tiempos buenos, en la prosperidad y en los problemas. ¿Por qué dice eso? Es una promesa que como actitud voluntaria uno hace, pero no toma la dimensión de lo que eso significa, porque después, cuando vienen los problemas se generan por el machismo y el feminismo, y le pasa todo esto. No hay nadie que pueda zafar de esto. Entonces, yo no puedo dominar a mi cónyuge. Ningún cónyuge puede dominarle la voluntad al otro. Tiene que crecer en el poder de Dios. Tiene que crecer en la gracia para que le entre una virtud y pueda permitirle al Espíritu de Dios, el varón que pase a ser cabeza. Lo que perdió en el huerto del Edén, ahora Cristo se lo restituya, pero honrosamente, con poder y autoridad por transformación, no por ser un esclavista que le quiere hacer lo que dice la palabra a su mujer. Vos tenés que hacer lo que yo te digo, le pone el pie encima, porque yo soy cabeza tuya. Las razones pueden ser las que quieran. Está mal. Sabemos todos que hay una genética, un ADN terrenal que nos aprieta siempre, que cuando hay problemas nos ataca permanentemente y nos hace reaccionar en contra del otro. No podemos impedirlo. ¿Por qué? Porque estamos atados a querer manejarlo al otro. Lo digo de nuevo, estamos atados a querer manejarlo al otro según yo creo. Eso lo quiere hacer el hombre y eso lo quiere hacer la mujer. Y por ahí algún religioso dirá, bueno, pero lo que pasa es que tu voluntad estará sujeta a tu marido, sí, pero no que le dijo que eso está bien, le dijo la sentencia de la desobediencia, eso está mal y te va a pasar por desobediente, hasta que le permita ahora a nosotros, a Jesucristo, imparta la gracia para que eso cambie. Y entonces todo se haga en orden, decentemente, honrosamente, con poder, con autoridad, en el amor de Dios, y se pueda restaurar esa condición de una vez y para siempre. Lo que usted y yo sentimos cuando le desobedece su cónyuge, no importa el género, lo sabemos. A Dios no le engañamos y no se engañe solo. Sabemos lo que nos provoca esa reacción de fastidio, de cansancio, de reacción, de pensamiento. Y máxime si todavía estamos apretados por la parte natural, por ese espíritu de fornicación que está legalizado en el matrimonio, pero resulta que mi cónyuge se me está negando porque tal o cual cosa. Entonces entra a desesperarse la persona. No, sí, pero de ninguna manera puede entrar en la infidelidad o en el adulterio porque eso es un pecado fatal. No está avalado por Dios. Lo que tiene que hacer es orarle a Dios. Sí, por eso dice San Pablo, aflicción de la carne. Por eso esto es un club y los que están dentro quieren salir. Y los que están fuera, que no quieren quieren entrar. Vuelvo a decirle esto. No procures. Procurar, ¿sabe lo que significa procurar? Significa que yo me empecino en querer algo. Yo quiero un marido. No yo, mi mujer dice eso. Yo quiero una mujer. Y empiezo, digo, y la busco, y la espero, y estoy con un radar así, mirando a ver qué cosa me lleva al apunte, a ver qué puedo cazar. Con Z, ¿cómo puedo hacer? A ver, ¿cómo puedo zafar? Yo no doy más. Si no da más, no baje la autoestima crítica. ¿Usted cree que Dios le quiere dar cualquier cosa? ¿Usted cree que
El propósito de Dios para los suyos es darle lo que venga al boleo. Y bueno, si yo me lo procuro y yo estoy con los radares, esos radares no son espirituales, son radares carnales que manejan una seducción, una esclavitud de seducción que está dando mi afecto natural por mi pecado original y que está desesperado por mi parte natural, que no aguanta más, que no puede salir a buscar a cualquiera. Y entonces quiero una, sí, aunque sea una. Y entonces, como no viene, pero ¿sabe por qué no viene? Porque no estoy haciendo bien las cosas. Dios lo que me quiere dar es lo mejor. Y para lo mejor que Dios tiene para mí, si yo no bajo mi autoestima crítica y no creo que Dios me tiene como de segunda, porque a los suyos no lo tiene de segunda, tiene que mejorar mi condición para darme lo mejor, para que yo no haga un desastre. Si yo sé que cuando me caso empieza recién el camino de la aflicción de la carne, recién empieza el camino de la aflicción de la carne, que San Pablo le decía, muchachos, quédense así, no sé por qué le digo, quédense así, claro, pero eso, quédense así, si no está hablando el Señor, si no está sometiendo sus miembros, su concupiscencia, si no ora, si no le clama, si no le pide a Dios, no le pide al Señor que le dé su esposo, o su marido, o su mujer, se lo tiene que clamar en serio. Dios sabe la condición que podemos tener, pero lo que no hacemos es orar correctamente. Y entonces lo procuramos nosotros de alguna manera, y lo procuramos según lo que a mí me parece o a mí me gusta. Como tenemos el infundimiento de la sociedad que nos ha tallado y nos ha sellado todo, nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, entonces nuestro espíritu está encarcelado a las costumbres, a las tradiciones y a los hábitos sociales que me imparten desde los medios. Y claro, bajo esa condición no es mucho lo que yo puedo recibir. ¿Por qué? Porque me lo voy a encontrar yo, pero no me la da Dios. Entonces yo voy a creer que me la da el Señor porque estoy sintiendo algo. ¿Qué algo? Si yo no estoy procurando a nadie, yo le estoy pidiendo a Dios, ni sé quién es. Yo le tengo que esto es así, porque el aflicto, el sentir de mi espíritu tampoco, y entonces yo le pido a Dios que me lo dé, y cada vez que pasa por al lado una chica que a mí me gusta por alguna razón, o un hombre que a mí me gusta, en el caso de una mujer por alguna razón, se me van los ojos, y siempre tiro los garfios, tiro las redes, a ver, al anzuelo, a ver qué pasa, porque no sé, debe ser, pero lo estoy sintiendo yo, en mi límite humano, atado al extravío. Si yo no me lo procuro, yo le estoy clamando y pidiendo a Dios que Él me lo dé. No procuro yo hacer lo que Dios tiene que darme. Y usted dirá, si usted está pensando místicamente, no es místico lo que le digo, es real. No es que, no sé, que es algo mágico así. No, Dios se lo va a presentar. Dios se lo va a determinar. Y cuanto menos usted lo procure, más sorpresa se va a llevar. Porque Dios le va a poner en su corazón a la persona cuando usted lo tenga enfrente, cuando se le presente, cuando sea el momento, cuando sea esa hora. Se lo va a poner porque usted lo que le está pidiendo es su mujer. Ni sabe, no la está estructurando con un ideal, pero tampoco la está buscando, y menos ir a los lugares a donde la contaminación del espíritu de fornicación, que es lo que pulula al 1000 por 1000 hoy por hoy en esta sociedad, lo va a contaminar, ¿sabe hasta dónde? Entonces salgo contaminado de tal manera que mira, no, pero ¿qué tiene que ver la carne? ¿Cómo que no? Le está encarcelando, le está dando a la concupiscencia su sentir, sus emociones, su parte emocional, el afecto natural, en la parte eros, si usted quiere. Y entonces se va a equivocar. No tenemos que procurar nosotros eso, tenemos que pedirle a Dios que Él nos los dé. Esto suena tan extremo y tan como diciendo, y claro, si yo lo estoy escuchando bajo un espíritu de fornicación,
yo necesito una mujer, la mujer, yo necesito un hombre, y este me está diciendo que no, y claro, pero entonces estás en la carne. Dios ahí no tiene nada que ver, va a meter la pata. Ya sé, es preferible clamarle a Dios, no contaminarse ni los ojos, ni la mente, ni estar tan... Tenemos que luchar contra nuestras propias debilidades, ese límite que tenemos en la carne, que nos ata el afecto natural, a que queremos sentir satisfechos los gustos que tenemos. Si yo necesito tener una mujer, dice el varón, la mujer, yo necesito un hombre, no aguanto más. ¿Cuál es el gusto? Y quiero una mujer. El varón y la mujer quiero un hombre, necesito, no aguanto más. Y bueno, entonces estoy atado, estoy inducido a tropezar en fornicación, ahí nomás a la vuelta de la esquina. Pero claro, el espíritu religioso, y hablo como cristiano, y voy a decir, no, pero ¿no viste que sentiste que... ¿Viste lo que sentiste? ¿Qué sentiste? Sentiste un espíritu de... Si no sabemos discernir todavía adecuadamente, según un justo juicio, porque nos falta que el Espíritu Santo nos siga incorporando más de la gracia para madurar unas cosas, para que nuestros sentidos espirituales queden bajo la unción y no me equivoquen. ¿Qué voy a estar capacitado yo para saber si lo que sentí es de la carne o es del Espíritu de Dios? Y con la mezcla que tengo, quiero una mujer, quiero un hombre. ¿Qué me viene a decir a mí? Estoy en la carne, aterricé, pum, caída libre. Bueno, ese es el estado. Por eso dice, no procuréis. He hablado bien. Hablado en el equilibrio justo proféticamente. No procuréis casarte. ¡Wow! Y todos queremos casarnos cristianamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos un hombre y una mujer. Por eso me quiero casar. Porque no aguanto más por el espíritu de fornicación. Y por eso te querés casar. Vas a fracasar. Vas a fracasar. Porque te va a atrapar ese espíritu que te engaña y te va a zampar con cualquiera. Y después, ¡ay! Después viene la aflicción de la carne. ¡Ay! Para siempre. Y yo me tengo que aguantar a este tipo todos los días y no le puedo ver la cara cada vez que me levanto. Con los años. ¿Y sí? Si la persona no es infiel a tu vida, lamentablemente o no, te la tenés que aguantar. No poder repudiarlo ni ser infiel, porque si no queda en adulterio. Y sabemos que eso está mal. Entonces, es preferible antes y no después. Es preferible ser consciente. Le digo, este club, que algunos dicen que perdés la libertad cuando te casas, yo le digo que no perdés ninguna libertad. En Cristo somos esclavos de Cristo con gozo, alegría y transformación para que el poder nos cambie y nos dé lo mejor. Esta sociedad nos da cualquier cosa, si me la procuro por mí. Pero si Cristo me la da lo mejor. Entonces, ¿qué es lo mejor? El yugo igual. ¿Qué es yugo igual? El yugo igual es que al menos yo discreparé en algunas cosas. No estaré armónicamente llevándome de acuerdo porque es normal. Pero al menos tengo el vínculo de Dios que me dijo, mira, yo te la dije, no abandoné a tu esposa, a pesar de que no te guste esto o aquello. Y a la esposa le dirá, y mirá, sobrellevado. Vos tendrás razón, quizás, no se da cuenta, pero no, si él no te es infiel, no lo abandoné, no lo dejé. Orá para que cambie, que es la posición. Bueno, esto es importante, lo que hace que no tenemos que ser esclavos del hombre. Lo leímos. Somos libres en Cristo, no seamos esclavos del hombre o de la mujer. El varón en el matrimonio no puede ser esclavo, su voluntad no puede estar dominada por la mujer. Pero ahí está el problema. No siendo machista. Porque esa es la reacción traumática del Adán, que dice, wow, me quiere manejar. ¿Y qué se cree? No, así no. Estamos hablando crísticamente. Tenemos que ponerlo en la posición del Señor, en la autoridad que Él nos da. Si yo estoy en esa posición, yo voy a orar y Dios me va a responder. Me va a responder. Esta persona se va a ubicar, va a cambiar. Entonces, esa es la posición. No podemos dominarle la voluntad. No son nuestros esclavos. Y si bien a veces nos desobedecen a lo que queremos que nos obedezcan, pasa. Cuando hablamos de contender o de discrepar, para la persona que da la orden, entre comillas, de la orden,
o afirma las cosas, o pretende, o espera algo, y hace lo contrario, eso es una desobediencia. Entonces es una reacción de propia justicia. Me está desobedeciendo. Yo diría, en todo caso estaría desobedeciendo a Dios, y lo que yo digo es de Dios. Pero si le está desobedeciendo a Dios, yo tengo que tomar mi posición. Yo declaré y decreté, es Dios que la va a poner en el lugar, en el caso de una mujer. Y en el caso de la mujer hacia el varón, lo mismo. Ayuda idónea, no puedo manejarle la voluntad. Yo no puedo pretender que haga lo que yo entiendo que tiene que hacer. Dios lo tiene que cambiar, no hay otra, es así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que orar para que el poder de Dios lo cambie y le haga ver si es un machista, que todos somos machistas los hombres, y no existe. Mire, si usted por ahí escucha a uno que dice que no es machista, se está engañando solo. Es un torpe que se está engañando solo. No existe. El pecado original es machismo para el hombre y es feminismo para la mujer. Entonces no existe el que diga no soy feminista a la mujer o no soy machista. No existe. Por eso que necesitamos que el poder de Dios nos cambie. Pero entendamos esto, no podemos esclavizar a nuestro cónyuge. No se le va a desarmar el hogar, no se nos va a desarmar el hogar. Si en un momento entendemos, después de hablar, ¿no? Las cosas se aclaran. Las descansamos en Dios. Si el varón que tiene la autoridad hace las cosas bien, no que quiere esclavizar a la mujer, sino que hace las cosas bien, la dice, le ora a Dios, descansa en la autoridad que Dios le da, Dios va a controlar las cosas. Finalmente nada sale mal, porque está en control el poder de Dios. Y la mujer lo mismo, quizá la mujer, fíjese lo que dijo de la mujer San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de la doncella, santificarse en carne, dijo también. No solo en espíritu, no habla así de varones y no es machista. Porque lo que Dios quiere hacer con la mujer, por la razón de cómo entró el pecado original, no porque es cabeza del varón, sino por cómo entró. Quizá es más complicado y es más difícil. Para Dios no, pero para la mujer sí, mujer humana, hablo como ser humano. Porque tiene que estar en una posición de sujeción a pesar de que las cosas no anden bien. Pero eso no implica de que entonces va a perder, le va a saltar la técnica y va a entrar a ser un desastre, queriendo manejarle la voluntad al marido. No, porque es peor. Tome la posición y descanse en Dios y órele y crea, porque es por fe que Dios va a acomodar todo y va a cambiar todo. Ese es el lugar, pero no. Le aclaro por las dudas. La mujer muchas veces es esclava de su propio límite. Entonces se desespera cuando ve que el marido no hace lo que entiende de parte de Dios que tiene que hacer. Entonces, ¿qué hace? Desastre, porque pierde el control y empieza a salirse de la posición y entiende, por ejemplo, el no ser esclava, lo entiende en un libertinaje. ¿Por qué? Porque dice, no, yo esclava de este loco no soy. Puede tener razón, que es un loco y que lo está esclavizando. Pero cuidado, porque si se sale de la posición, se pierde la gracia. Si se pierde la gracia, se pierde la autoridad. Y si se pierde la autoridad, se desacomoda toda la casa. Porque lo que Dios quiere hacer con la mujer, en este tiempo que viene, le hablo para adelante, no es nada ni parecido a lo que usted puede haber imaginado. Hay muchos liderazgos femeninos que se levantaron. Dios mostró ciertas cosas con la mujer hoy mismo, pero hay algo que todavía no mostró, que es lo que está preparando para el tiempo que viene, y que no es sencillo. Sinceramente, se tienen que aguantar el machismo del varón. No estoy defendiendo a la mujer, pero es real. Se tienen que aguantar el esclavismo del marido que le manda el machismo porque pierde el control, porque quiere que hagan como cree que deben ser. Porque el marido se olvida, aún siendo cristiano, y teniendo una madurez de que tiene a Dios que le va a defender la causa y le va a acomodar la cosa. No es fácil la posición que tiene la mujer, yo se lo digo. Entonces, la mujer no puede esclavizarlo al marido, no le puede manejar la voluntad, no puede tomar decisiones porque no hace lo que entiende que debería hacer. No, eso es feminismo, eso es querer esclavizarlo, eso es ejercer potestad, que es lo que hemos leído, ejercer la potestad o el poder sobre la voluntad del marido, es enseñoreamiento.
Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén, cuando engañó la serpiente a Eva y Eva a Adán. Pero ahora se está restaurando todo, o sea, Dios necesita restaurar el orden divino, el hombre cabeza de la mujer. No se olvide que la mujer nace de varón. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que nazca sin pecado original? No. Pero eso, por eso le aclaré cuando empezamos a compartir esto, cómo entró el orden del pecado. Una cosa es eso, es cómo entra el proceso, y otra cosa es el orden divino. El hombre tiene toda la responsabilidad porque es cabeza de la mujer, en Cristo estoy hablando. Entonces, no perdamos, y hablo como hombre, no perdamos la chaveta, que no se nos salte la térmica, que no nos hagamos, que no nos pasemos de la línea. Se sienten cosas feas cuando uno ve que hay cosas que no nos gustan, quizás. Tengamos o no tengamos razón, pero se padece la aflicción de la carne. Bueno, que como hombre no perdamos la chaveta y no se nos salte la térmica porque estamos queriendo esclavizar la voluntad de nuestro cónyuge, de nuestra mujer. Sí, orémosle a Dios, porque si sabemos que tenemos razón y que lo va como digamos, decretemos, hablemos, pero nada más, tomemos la autoridad. Tomar la autoridad no es entrar a los gritos, a los gozos, o tirar todo eso, no es autoridad eso. La autoridad en Cristo no es eso. La autoridad en Cristo nos da el poder de Dios. Y eso, si nosotros estamos entendiendo las cosas y poniéndolas en derecho, pongámonos a orar los hombres y hagamos eso. Y la mujer, es difícil la posición de ser secretaria y no jefe. Es verdad, porque a veces tiene razón la mujer y el jefe no. Muchas veces. Y bueno, pero no puede ejercitar el dominio y el poder para manejar la voluntad y hacérselo hacer de prepo, porque va a hacer saltar el machismo del hombre. Entonces tiene que hacer lo mismo. Dios le da la autoridad para que ore desde su posición, para que el poder de Dios acomode al machismo del hombre, que es el cónyuge. Bueno, esto, vamos a pararlo acá. Se puede hablar mucho de todo esto, mucho más de todo esto, pero no tenemos el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es orar nosotros, ministrarnos en esto. Vamos a tomarnos un tiempo. Esto que está grabado para internet tiene la autoridad de paso y tiene el poder de dar el fruto para lo cual se habla. Así que ahora nosotros vamos a hacer después una oración final. Ahora vamos a cortar esto y ahora sí nosotros los que estamos acá vamos a orar para nosotros y lo vamos a ministrar y después vamos a orar por lo que está grabado. Pero lo tenemos que hacer con sinceridad, de verdad, o sea, con un corazón abierto y sincero. Yo vengo a tu presencia reconociendo mis límites, mis torpezas, mis desatinos, en los cuales he incurrido muchas veces, sin querer, aún queriendo agradarte. Pero hoy me doy cuenta de lo que significa tu poder y autoridad, honrando mi vida, mi posición, si como hombre, cabeza de hogar, si como mujer, ayuda idónea, si como hijos, en sujeción. Señor, si me he sentido encarcelado, obligado, esclavizado, dominado, queriéndome hacer la voluntad del otro, obligadamente, sin estar de acuerdo, y me ha dejado esa condición, un trauma, una situación aflictiva, un conflicto, en esta tarde, yo lo pongo ante tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Lo pongo ante tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para que tu unción, para que tu fuego, para que tu poder, para que tu gracia se lo esté llevando, en el nombre de Jesús. Llévatelo de mi vida, sana mi vida, cierra esa puerta que me desacomoda, que me pone en rebelión, que me hace autoritario, esclavista, obligando a la gente, usando la palabra. Señor, en esta tarde, libérame en el nombre de Jesús, libérame
quiero ser esclavo de Cristo, en lo que significa esa libertad que me da el privilegio, el gozo, la complacencia de caminar tu carácter, que me quiere honrar con ese espíritu de honra como varón, para poder presidir en el amor de Dios con autoridad y poder, como mujer, para poder contener en el amor de Dios sin querer dominar a mi cónyuge ni a mis hijos de manera impositiva. Señor, corta de mi vida todas esas transferencias que vienen ancestrales, que aún no me han dejado liberarme de mis padres. Como dice tu palabra, no dejé en el sentido espiritual ni a mi padre ni a mi madre, sino que los llevo incorporado, y es la razón por la cual suelo transferir problemas y conflictos en mi hogar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, deshace esa condición. Quiero dejar en el sentido humano y natural a mi papá y a mi mamá, no importa la edad que tenga, lo quiero dejar en el sentido espiritual de las cadenas de lo que implica eso, y quiero recibir la impartición de tu gracia que me permite posicionarme con mi Padre Celestial, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, en el nombre de Jesús. Señor, a partir de hoy yo me determino a dar una libertad en mi casa, ejercitando el poder y la autoridad en ti, Señor, declarando, decretando, caminando la fe, presidiendo, conteniendo mi hogar, pero sin esclavizar, sin querer imponer las cosas, sino confiando en Dios, confiando en tu poder y en tu gracia, confiando en tu victoria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Señor, te pido que tu amor y misericordia esté restituyendo los perjuicios que yo he ocasionado, sin querer, pero soy responsable. Señor, recupera mi casa de todos esos perjuicios, sana mi hogar, sana el matrimonio, sana la convivencia con mis hijos, sana la convivencia entre los hermanos carnales de mi casa. En el nombre de Jesús, rompe las cadenas que todavía me tienen casado con mis ancestros, que son esos ángeles caídos que transfieren las maldiciones de mis ancestros aún en este presente. Señor, no quiero ser adúltero ni adúltera, casado con las tinieblas. Señor, libérame en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Rompe esas cadenas, deshace esas obras del diablo en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo de Dios, el esfuerzo de sobrellevar tu palabra, que tiene poder para romper las cadenas, para abrir las cárceles espirituales, el ser consciente de mi realidad, para dejar que el poder de tu Espíritu Santo me saque de esa condición de esclavitud y esa condición de esclavista. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu restauración, por tu edificación, por tu liberación.
Gracias, Señor. Bueno, vamos a ministrarnos aquí delante para que no se prolongue tanto el tiempo. Viendo esto en internet, ahora tu gracia, tu poder y tu autoridad estén deshaciendo maldiciones de esclavitud o de esclavismo. En el nombre de Jesús, deshace ese criterio machista y feminista. En el nombre de Jesús, la libertad en orden, decentemente, con poder y autoridad sobre cada hogar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros desatamos el gozo, una expectativa de fe para un tiempo nuevo, de una manera distinta. Vamos a caminar el poder de la fe de una manera diferente. Señor, nos damos cuenta de la importancia de ser libres de verdad por tu poder y tu autoridad, rompiendo toda la esclavitud ancestral de nuestros padres, el haber dejado padre y madre al casarnos, que realmente se rompan esas cadenas espirituales sin deshacer la honra necesaria a nuestros padres. Señor, rompe las cadenas, posiciónanos con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Nosotros te damos gracias, Señor. Yo soy libre. Oh Señor, yo soy libre. Yo soy libre, Jesús. Yo soy libre, Señor. Sí, Señor Jesús. Yo soy libre, Señor. Ha cambiado mi condición en esta tarde. He podido ver un poco más de mis torpezas y desatinos. Por eso me humillo en tu presencia, sabiendo que me vas a exaltar y me vas a honrar con la gracia que imparte tu Espíritu Santo para poder afectar mi hogar, mi trabajo, mi barrio, mi ciudad, mi nación de una manera distinta.